Hola, buenas tardes a los médicos de los hospitales que nos ven y nos escuchan en este momento. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, martes 8 de julio del presente año, con el tema tratamiento de la hipertensión arterial, a cargo del doctor Jonathan Peña Briceño, que es su siguiente participación dentro de este ciclo de conferencias que han venido dando los especialistas de telemedicina. Cualquier pregunta o comentario la haremos al final, como ha sido la dinámica. Doctor, bienvenido nuevamente en su siguiente tema y para que enseguida lo aborde, doctor. Adelante. Hola, buenas tardes. Es un placer estar nuevamente con ustedes y platicar sobre temas que son cotidianos. El objetivo principalmente no es que sea solamente una clase teórica, sino que la información que les pueda ayudar les sirva para mejorar el tratamiento de sus pacientes, tomar buenas decisiones terapéuticas y tener bases para tomar mejores decisiones. Inicialmente, pues vamos a acordarnos un poquito de la hipertensión arterial. A veces olvidamos que la hipertensión arterial es el trastorno cardiovascular más común. Como definición, pues es un nivel más alto de la presión arterial y esta se asocia con un mayor número de complicaciones cardiovasculares. Las complicaciones cardiovasculares van a ir desde infarto agudo del miocardio, es una causa muy importante de insuficiencia cardíaca, también puede producir eventos vasculares cerebrales, también podemos tener complicaciones periféricas. La prevalencia en México se calcula que es alrededor del 30% de las personas padecen de la hipertensión arterial y su prevalencia va a incrementar con la edad, a tal grado que en pacientes mayores de 50 años puede llegar a ser hasta del 50%. Es decir, es una entidad que vemos de manera muy frecuente y principalmente la vamos a ver en adultos mayores. Siempre hablamos de la presión arterial, pero si nos preguntaran, alguna vez nos han preguntado, oye, ¿qué significa tener la presión arterial? Pues como definición podríamos decir que la presión arterial es la fuerza o la tensión que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias al pasar por ellas. Y obviamente una hipertensión arterial pues sería que esta presión es mayor tanto en la fase sistólica, que es en la fase de contracción ventricular, como en la fase diastólica, que sería la relajación ventricular. Usualmente a veces podemos hablar de una presión arterial mixta, cuando está tanto la sistólica como la diastólica, o aislada. Usualmente cuando hablamos de una hipertensión arterial aislada, hablamos de una hipertensión arterial sistólica aislada. Esta se observa principalmente en adultos mayores, en viejitos. Cabe recordar que la presión arterial varía durante las actividades del día, es decir, es muy frecuente que nosotros tengamos pacientes porque en determinadas circunstancias se sentía mal y le checaron la presión arterial y obtuvieron valores elevados. Por lo tanto, pues hay que recordar que si uno hace ejercicio, pues va a subir la presión arterial. Si hace frío, va a subir la presión arterial. Si uno acaba de comer, va a subir la presión arterial. Si uno está enojado, puede subir la presión arterial. Si un paciente tiene dolor, puede subir la presión arterial. Es muy frecuente que los pacientes, por ejemplo, con dolor de cabeza, les suba ligeramente la presión arterial y en vez de atacar el dolor de cabeza, lo que atacan es la elevación transitoria de la presión arterial.
Entonces les dan un medicamento para bajar la presión arterial y después les va a doler más la cabeza porque les produce una hipotensión arterial. Bueno, dentro de la etiología de la hipertensión arterial, pues tenemos dos fundamentalmente, o las dividimos en dos grandes grupos: la esencial o la primaria, que corresponde al 90 al 95% de los casos, y la secundaria, que corresponde al 5 o al 10% de las causas. Dentro de la esencial o en la primaria, pues son muchos los factores, no hay una causa única, son muchos los factores que determinan esta elevación de la presión arterial. Y en la secundaria, pues tenemos causas muy bien identificadas de por qué se eleva la presión arterial. Principalmente de las causas, dentro de las causas tenemos las renales, que involucran principalmente que hay una afección en el riñón, ya sea de origen vascular o de origen parenquimatoso. También puede haber tumores productores de renina. Tenemos causas endócrinas, por ejemplo, primero usualmente los pacientes diabéticos después de algunos años también se vuelven hipertensos. Tenemos el síndrome de Cushing, tenemos el hipertiroidismo. Ahorita vamos a ver por qué en el hipertiroidismo los pacientes tienen la presión arterial elevada. Puede haber causas más raras como son el hiperaldosteronismo, el feocromocitoma, que serían por causas hormonales, las cardiovasculares, una fístula arteriovenosa, neurogénicas, pues tumores encefálicos, sistémicas, enfermedades del colágeno, y misceláneas, pues el embarazo, la hipoxia o la hipercapnia. Entonces, pues ya vimos que la hipertensión arterial se debe de tratar porque es una causa muy común, porque una presión arterial no tratada se va a asociar con eventos cardiovasculares y una disminución de la expectativa de vida, así como incapacidad y también un alto costo en salud pública. Vamos a clasificar la hipertensión arterial. Pues tenemos que los valores normales, aquí presentamos una tabla donde del lado izquierdo tenemos la clasificación de la hipertensión y en el renglón superior lo dividimos tanto en sistólico como en diastólico. Los valores normales de la presión arterial sistólica pues son aquellos que son menores de 120 sobre menores de 180 respectivamente. La prehipertensión, que va de 120 a 139 y de 80 a 89. El estadio 1 de 140 a 159, la sistólica, y la diastólica de 90 a 99. Y estadio 2 arriba de 160, la sistólica, y arriba de 100, la diastólica. Antes todavía había unas clasificaciones donde todavía había más valores. Actualmente esta clasificación pues es más útil y más práctica para clasificar adecuadamente a nuestro paciente. Muy bien, para entender la regulación de la presión arterial, pues ya definimos que la presión arterial es aquella presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. ¿Y qué va a determinar esta presión arterial? Pues son varios factores. Uno de ellos sería la bomba, que sería el corazón. Otros serían los vasos sanguíneos, principalmente lo que serían las arterias y principalmente lo que serían los precapilares. También tenemos la capacitancia, que estaría dada por el sistema venoso. Y también tendríamos una regulación neurológica, que esto sería a través de la liberación de hormonas. Entonces, todos estos factores van a determinar la presión arterial. Aquí en esta gráfica mostramos lo que sería el volumen minuto, que es la sangre que expulsa el corazón en un minuto, vendría dado por el volumen sistólico por la frecuencia
por la frecuencia cardíaca. Y adicionalmente tenemos ya que la presión arterial sería igual al volumen minuto por las resistencias periféricas. Entonces, si nosotros vemos y analizamos con calma esta gráfica, pues vemos que hay muchos factores que pueden alterar la presión arterial. Entonces, cuando hay una modificación abrupta, usualmente es por el sistema neurológico. El sistema endocrinológico nos da una respuesta intermedia y el riñón, pues una respuesta lenta. El tratamiento de la hipertensión arterial, pues tenemos medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Todos nuestros pacientes siempre les recomendamos y les decimos que bajen de peso, que disminuyan el consumo de sal, que hagan ejercicio, que dejen de fumar, que no tomen alcohol. Bueno, todas estas medidas está comprobado que hay una reducción y un beneficio en el control de la presión arterial y que van a disminuir la morbimortalidad. Sin embargo, siendo realistas, muy poco de estos pacientes llevan a cabo estas medidas. Por eso, principalmente el día de hoy, vamos a hablar acerca de las medidas farmacológicas. El adecuado control de la presión arterial pues va a disminuir en un 30 a un 40% los accidentes cerebrovasculares, de un 25 a un 25% los infartos agudos del miocardio y hasta la mitad de la incidencia de insuficiencia cardíaca. De ahí lo importante que es el adecuado control de la presión arterial con medidas no farmacológicas y con medidas farmacológicas. Bueno, en el caso en que las medidas generales o no farmacológicas no sean suficientes para el control de la presión arterial o que ya haya establecido un daño a un órgano, pues contamos con una amplia gama de medicamentos de primera línea para el control de la presión arterial. Dentro de estos se encuentran los inhibidores de la enzima de la angiotensina, convertidora de angiotensina. Tenemos los beta bloqueadores, los calcio antagonistas y los diuréticos del tipo de las tiazidas. Todo esto son como de primera línea. Para seleccionar adecuadamente el tratamiento, pues tenemos que ver las características de los pacientes. Idealmente solo se comienza con un solo medicamento hasta llegar a su dosis máxima. Una vez que se consigue su dosis máxima y no hay un adecuado control, bueno, pues ya podemos añadir un segundo medicamento. Cabe mencionar que la mayoría de los pacientes necesitarán al menos 2 medicamentos para el adecuado control de la presión arterial. En esta diapositiva nosotros vemos el porcentaje de control que se logra con monoterapia o con terapia combinada. Entonces observamos que los pacientes con terapia combinada logran un mejor control de la presión arterial. Muy bien. Dentro de la clasificación de los fármacos para el control de la presión arterial, pues ya estábamos mencionando los de primera línea, pero ahorita vamos a comentar todos en forma general. Tenemos los del tipo de los diuréticos, tenemos las tiazidas, tenemos los de ASA, como es la furosemide, y tenemos los ahorradores de potasio, como la espironolactona. Vamos a tener a los simpaticolíticos, tenemos centrales como los alfa-metildopa y los que usamos pocos, como sería la reserpina, y los antagonistas, que eso sí usamos mucho,
que son los beta-adrenérgicos, como el atenolol, como el beta-bloqueador, los alfa-adrenérgicos, como la terazocina, que también usamos mucho, principalmente en pacientes con hiperplasia prostática, y tenemos los mixtos, como es el carvedilol. Tenemos los medicamentos que interfieren con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como serían los IECAS o las antagonistas de los receptores de angiotensina. Y tenemos también a los bloqueadores de canales de calcio, como la difenipida, el diltiazem, el verapamilo y algunos otros que principalmente utilizamos en las unidades de urgencias o terapia intermedia o terapia intensiva, como sería el nitroprusiato de sodio y la nitroglicerina. Muy bien, como ven, pues tenemos en esta diapositiva una amplia gama de medicamentos: bloqueadores de canales de calcio, diuréticos, betabloqueadores, bloqueadores alfa 1, bloqueadores alfa y beta, agonistas alfa centrales, los ARAS, los inhibidores de la IECA, inhibidores adrenérgicos periféricos y vasodilatadores directos. Tenemos una amplia gama de medicamentos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al menos tenemos 10 clases de medicamentos para tratar la presión arterial. Mi objetivo el día de hoy sería que conociéramos 3 o 4, que son los de primera línea, y los supiéramos utilizar bien. Entonces, pues tenemos, principalmente vamos a hablar de los IECAS y vamos a hablar de los ARAS en la primera parte, que son los que van a interferir con el sistema renina-angiotensina. Estos medicamentos son vasodilatadores. En la diapositiva pues podemos observar cómo van a bloquear la enzima convertidora de la angiotensina, y a través de este mecanismo van a producir una vasodilatación. Entonces, ¿cuáles son estos medicamentos? Pues van a ser el captopril, el enalapril, el ramipril, el lisinopril. ¿Y cuáles son sus principales indicaciones? Pues va a ser primero la hipertensión arterial de reciente diagnóstico, los pacientes con insuficiencia cardíaca y los pacientes también que tienen cardiopatía isquémica. Como los IECAS, ¿a través de qué mecanismo los IECAS pueden producir tos? Pues porque producen bradicininas. Entonces es frecuente que los pacientes puedan referir tos con la administración de los IECAS. Esta tos usualmente es seca, es una tos no productiva, lo van a referir como que tuvieran una sensación en la faringe. Esta tos, por cierto, se presenta principalmente al inicio del tratamiento, pero se puede presentar durante el curso del tratamiento, es decir, puede haber pacientes que durante años lo habían tomado y no les producía ninguna alteración, pero de pronto empiezan a referir esta tos seca. Entonces, en estos pacientes se recomienda realizar una prueba terapéutica suspendiendo el tratamiento 2 semanas, obviamente cambiando el tratamiento por otro, y si en 2 semanas no se le quita la tos, entonces seguramente no es por el captopril o por el enalapril, sino es por otra causa. ¿Sale? ¿Qué más? Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones? Pues también los IECA, una de sus principales indicaciones también serían los pacientes diabéticos, ya que tienen un efecto nefroprotector. Entonces, en síntesis, los IECAS van a ser de primera línea en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes diabéticos y en pacientes con cardiopatía isquémica. Y van a estar contraindicados en las pacientes embarazadas, en los pacientes que tengan estenosis bilateral de la arteria renal o en los pacientes que ya tienen elevación del potasio. Si me preguntan, ¿en pacientes con insuficiencia renal o en pacientes diabéticos que ya tienen daño renal se pueden seguir utilizando los IECAS? La respuesta es sí, salvo 2 consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Uno es el nivel de depuración,
Ya pacientes que tienen niveles de depuración por abajo de 25, podemos no indicar IECA y mejor damos otros medicamentos, principalmente por el riesgo de elevar el potasio. Esa sería la causa. Ok. De los medicamentos simpaticolíticos, principalmente pues voy a hablar fundamentalmente de los que actúan a nivel posináptico, como serían los bloqueadores alfa adrenérgicos. El ejemplo sería la terazocina. Estos pacientes serían de elección, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen hiperplasia o que más bien que tienen un síndrome prostático, varones obviamente, que se quejan de nicturia, de que se levantan a orinar 5, 6, 7, 8 veces en la noche y además son hipertensos. Entonces a estos pacientes se benefician de empezarles la administración de terazocina. Usualmente la presentación es de 2 miligramos y como puede inicialmente producir un poco de mareo, se recomienda que el paciente se lo tome al acostarse e iniciar con la dosis más baja, es decir, 1 miligramo por la noche y posteriormente ir ajustando la dosis de acuerdo a la tolerancia y a los valores que queramos obtener. Ese sería un ejemplo ya muy concreto. Otro, ya para los bloqueadores beta adrenérgicos, pues tendríamos a los beta 1 y beta 2. El más utilizado sería el propanolol. El propanolol principalmente se utiliza cuando hay, por ejemplo, hipertensión reactiva, cuando los pacientes son muy ansiosos, muy inquietos, y esta hipertensión se debe a que presentan un estímulo y este estímulo incrementa su frecuencia cardíaca y al incrementar la frecuencia cardíaca pues incrementa la presión arterial. Entonces el propanolol principalmente se utiliza para pacientes con hipertensión reactiva y o pacientes con hipertiroidismo. Los pacientes con hipertiroidismo cursan también con taquicardia y esta taquicardia les produce un incremento, incremento en la frecuencia cardíaca, pues va a ser un determinante en el incremento de la presión arterial. Adicionalmente, los beta bloqueadores, pues evitan la conversión periférica de las hormonas tiroideas. Y ya el carvedilol, pues ya es principalmente para pacientes con insuficiencia cardíaca, pero no son medicamentos que tengamos en el primer nivel accesibilidad. Principalmente tenemos IECAS, tenemos los ARAS, tenemos los beta bloqueadores, tenemos la terazocina. Ok. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los beta bloqueadores? Pues uno, que tenga una bradicardia. Entonces, pues en pacientes que tengan una frecuencia bajita, pues no se recomiendan. En los que tengan un bloqueo AV no se recomiendan. Un bloqueo auriculoventricular no se recomiendan. Los que tengan antecedentes de asma no se recomiendan. Y pues pueden producir un poco de impotencia. Todos los antihipertensivos pueden producir impotencia. Sin embargo, los beta bloqueadores son los que se caracterizan por presentar con mayor frecuencia este efecto. Y también pues pueden producir una ligera elevación de la glucosa. Ok. Entonces, resumiendo, ¿cuáles serían las indicaciones? Pues la hipertensión sistémica, la hipertensión arterial, podemos utilizarlo en cualquier caso, pero principalmente si es una hipertensión aislada sistólica, también en cardiopatía isquémica, como vimos que regulan la frecuencia cardíaca, pues en taquiarritmias, en insuficiencia cardíaca. Los beta bloqueadores son los únicos medicamentos que han demostrado un incremento en la sobrevida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en pacientes que tengan tirotoxicosis, es decir, pacientes con hipertiroidismo descontrolado. Las contraindicaciones, como mencionamos, pues el asma y que tengan arritmias lentas, las bradiarritmias.
Muy bien, esto no lo vamos a saltar. De los diuréticos, pues los diuréticos se consideran como de primera elección en los pacientes como hipertensión arterial crónica. Dentro de estos tenemos tres tipos. Tenemos los de tipo tiazida, cuyos ejemplos serían la hidroclorotiazida y la clortalidona, y tenemos los de asa como la furosemide y los ahorradores de potasio. Aquí principalmente al hablar de los medicamentos de las tiazidas, pues su mecanismo de acción es a través de una natriuresis, pero esta natriuresis es pequeña, es solo del 5 al 8%, lo que incrementa la diuresis. Principalmente el efecto sería por una vasodilatación que se logra a las 4 o 6 semanas de estarlos administrando. Es por eso que producen el control de la presión arterial. Usualmente los únicos medicamentos que usamos con el fin de controlar la presión arterial son los de tipo de la tiazida. Ya en los pacientes con una insuficiencia renal crónica, que ya tienen retención hídrica, pues consideramos el uso de furosemide, pero principalmente para mejorar el efecto de la diuresis y no tanto como un efecto sobre la presión arterial. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Pues pueden producir obviamente una baja de potasio, a los que serían los de tipo tiazídicos y los del furosemide. Pueden producir hiperglucemia, pueden elevar el colesterol y pueden producir hiperuricemia. Entonces hay que tener cuidado en seleccionar los medicamentos. No a todos los pacientes de entrada se les debe de dar una tiazida. Fundamentalmente vamos a decir cuáles son los pacientes que vemos con mayor frecuencia, pues son diabéticos. Paciente diabético hay que darle siempre iniciar con un IECA, ¿de acuerdo? Y las tiazidas son en pacientes fundamentalmente sanos que no tienen otros factores de riesgo, es decir, que no tienen la azúcar elevada, que no tienen un perfil de lípidos alterados y que no tienen el ácido úrico elevado. Entonces aquí tenemos las indicaciones, pues la insuficiencia cardíaca. También nos sirven muy bien los diuréticos, las tiazidas en los pacientes ancianos, y obviamente las tiazidas pues van a estar contraindicadas en el caso de gota. Sobre los antagonistas vamos a pasar a otro grupo de medicamentos, como serían los antagonistas de los canales de calcio. Dentro de estos, los que más utilizamos sin lugar a dudas sería el nifedipino, y estos medicamentos pertenecen al grupo de los dihidropiridínicos. Fundamentalmente hay que recordar que la nifedipina puede producir edema de miembros inferiores. No es raro que los pacientes que empiecen a tomar estos medicamentos presenten edema, y sería pues una indicación para cambiar estos medicamentos. Y tenemos otros medicamentos como el diltiazem, que principalmente se asocia o se administra en pacientes que tienen además una arritmia, y el verapamilo, que también disminuye la frecuencia cardíaca. Los últimos dos pues prácticamente no los utilizamos en el primer nivel, usualmente utilizamos el nifedipino y o el amlodipino. ¿Y cómo es su mecanismo de acción? Pues producen una vasodilatación directa en el sistema arterial. ¿Cuáles serían las indicaciones? Bueno, del diltiazem y el verapamilo también se pueden utilizar, por ejemplo, en pacientes con angina, en pacientes ancianos y con hipertensión sistólica. Y las contraindicaciones pues serían unos pacientes que tuvieran edema de miembros inferiores. Vamos a pasar al grupo de los ARA2. Estos medicamentos, ¿cuáles serían los ejemplos de los ARA2? Pues sería, por ejemplo, el irbesartán, el losartán, el candesartán. Las indicaciones de estos medicamentos
pues sería que no toleraran los medicamentos del grupo del IECA, que tuvieran insuficiencia cardíaca o que también tuvieran hipertensión sistólica. Estos pacientes, sus contraindicaciones van a ser las mismas que los IECAs, es el embarazo, la estenosis bilateral de la arteria renal y la elevación del potasio. Entonces, a mí no, en lo particular, por el costo, yo prefiero utilizar de primera línea los IECA, y en caso de que haya alguna que nos presenten tos, entonces ya indico medicamentos del grupo de los ARA2, como sería el losartán, el candesartán, el telmisartán, que son los que utilizamos principalmente o usualmente tienen las unidades médicas con las que contamos. El prazosin, que son bloqueadores alfa adrenérgicos, pues principalmente van a ser, su indicación principalmente del prazosin es la insuficiencia renal crónica con una hipertensión de difícil control. A estos usualmente ya se les han dado 2, 3 o 4 antihipertensivos y no se logra su control, entonces es cuando agregamos prazosin. La dosis de prazosin puede ir de 1 a 2 miligramos cada 4, 6 u 8 horas para conseguir un adecuado control de la presión arterial. Insisto, el prazosin principalmente ya son en pacientes con una insuficiencia renal crónica, usualmente ya terminal, de muy difícil control. Las indicaciones sería, bueno, como habíamos comentado, la hipertrofia prostática en el caso de la prazosina, y las contraindicaciones pues serían pacientes que manejan presiones ya arteriales muy bajitas. La alfa-metildopa, pues principalmente sería de primera elección en el embarazo. Esto principalmente nada más es para acordarnos. Su mecanismo de acción es disminuyendo la actividad simpática, es decir, nos disminuye las resistencias periféricas, y como lo usamos, se usa principalmente en el embarazo, pues hay que acordarnos que puede producir depresión, hepatopatía y anemia hemolítica. Hay que tener mucho cuidado también con estos medicamentos. Y finalmente, pues tenemos también otros vasodilatadores, pero que principalmente utilizamos ya en casos de crisis hipertensivas graves. Principalmente sería la nitroglicerina, la hidralazina también la podemos utilizar en el embarazo, y el minoxidil, que es un medicamento que también fundamentalmente también se utiliza en pacientes con insuficiencia renal crónica de muy difícil control, que ya pasaron por 4 o 5 medicamentos y a veces requieren un sexto antihipertensivo como el minoxidil. Aspectos prácticos en el tratamiento farmacológico. Bueno, después de revisar el grupo de medicamentos que ya vimos que son alrededor de 10 o 11, y de recibir tanta información, pues vamos a hacer un consenso. La decisión de iniciar la terapia farmacológica debe basarse en la valoración del riesgo cardiovascular en conjunto, es decir, no solo si el paciente es hipertenso, sino también si es diabético, si tiene o no el colesterol alto, si tiene o no el ácido úrico alto, si está gordo o no está gordo, la evidencia de los beneficios, de la seguridad, de que sea tolerable, del costo y las comorbilidades. En eso se basa, es decir, si es diabético, si el medicamento es muy caro, si tiene un perfil de seguridad amplio, si tiene asma, si es diabético, si tiene insuficiencia renal o no. Entonces, ¿ya cuáles serían los aspectos prácticos? Los diuréticos tiazídicos, como la clortalidona o la hidroclorotiazida, y los beta bloqueadores deberían de ser elección del tratamiento farmacológico en la mayoría de los pacientes con hipertensión no complicada y en pacientes sin contraindicaciones para su uso, es decir, en pacientes que solamente sean hipertensos.
ciertas patologías como la diabetes mellitus, la dislipidemia, la insuficiencia cardíaca, constituyen indicaciones para iniciar tratamiento con otras clases de medicamentos. Los diuréticos y, insisto, los diuréticos y los betabloqueadores tienen un efecto adverso sobre el perfil de lípidos y el control de la diabetes mellitus. Es decir, yo he visto muchos pacientes diabéticos que les dan de entrada betabloqueadores y está mal, les dan diuréticos y está mal, a menos de que estén bien controlados. Los betabloqueadores pueden ser muy útiles cuando hay una hiperreactividad cardíaca con taquicardia, indicados si hay enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca compensada, es decir, betabloqueadores en pacientes con hiperreactividad, con esta hipertensión reactiva que le llamamos, con pacientes con insuficiencia cardíaca controlada, pacientes con hipertiroidismo, nos van a ayudar bastante. Los YECAS pues van a estar principalmente indicados en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensión de origen renovascular y en pacientes con disfunción sistólica. Van a estar contraindicados en pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal o en pacientes monorrenos que también tienen estenosis de la arteria renal. Hay que tener precaución en pacientes con insuficiencia renal crónica, es decir, por el riesgo de tener el potasio elevado. Entonces, cuidado cuando los pacientes tengan una depuración de creatinina menor de 25 mililitros por minuto. En el embarazo van a estar indicados la metildopa y la hidralazina y van a estar contraindicados los YECAS. Los alfa bloqueadores van a estar indicados cuando hay dislipidemia incontrolable con o sin hiperplasia prostática. Y finalmente, pues muchos hemos hablado de la regla de las mitades, que es la mitad de los pacientes hipertensos no saben su diagnóstico y de la mitad de los que lo conocen, la mitad toman tratamiento y la mitad solamente están controlados. Entonces, pues de ahí al final vamos a tener pues que solo un muy pequeño porcentaje de los pacientes hipertensos va a estar controlado. ¿Qué pasa también? Pues que los pacientes se cansan de tomar medicamentos todos los días. Entonces, pues sí es muy importante explicarles los beneficios, estarles checando su presión e insistir que es un medicamento que va a ser ya de forma permanente. En esta diapositiva, por ejemplo, tenemos la prevalencia que comentamos. En México que es alrededor del 30%, y en porcentajes de los que se conocían 61% se desconoce hipertenso, de estos y conocidos alrededor de un 40%, de estos solo la mitad toma el tratamiento y la mitad no, y pues al final tenemos que el 80% de los pacientes hipertensos no está controlado. La solución pues principalmente es checarse la presión arterial, ¿no? Conocer, fomentar que los pacientes acudan a su chequeo médico y que se chequen la presión arterial. Si en la primera ocasión sale elevada, yo les recomiendo que se hagan una revisión, que se hagan una curva, lo que le llamamos médicamente una curva de presión arterial, que se chequen 2 o 3 veces a la semana la presión arterial por 2 o 3 semanas, y en caso de repetirse ya en 2 o más ocasiones elevaciones de la presión arterial, pues ya se puede considerar como un paciente hipertenso. Poner énfasis en los grupos de alto riesgo, es decir, en los pacientes que son diabéticos se recomienda que el valor meta de la presión arterial sea menor de 130/80. Esto es muy importante porque mientras mejor controlada esté la presión arterial, mejor les va a ir sobre otros factores cardiovasculares
la detección temprana, el fomentar y facilitar el tratamiento. Ya por eso es que hay también medicamentos que son multimedicamentos, que ya tienen 2 o incluso algunos ya hasta 3 medicamentos. Optimizar el tratamiento y estadificar el riesgo cardiovascular, eso es muy importante para poder reducir la mortalidad. Aquí vemos cómo en síntesis el 85% de los pacientes hipertensos no está controlado. Lo que les comentaba del objetivo de que los pacientes diabéticos o con otros factores de riesgo cardiovasculares tener una presión arterial menor de 130/80, y hay unos estudios donde se vieron por qué los pacientes suspendían el tratamiento. La mayoría era por efectos secundarios. Nosotros en muchas ocasiones damos medicamentos, pero no les decimos qué efectos secundarios pueden tener. Las interacciones farmacológicas, pacientes que toman muchos medicamentos y ya pueden tener interacciones farmacológicas, el costo de los medicamentos, que también ya es un problema actualmente, y pues la confusión. Ya hay tantos medicamentos para el control de la presión arterial que ya no sabemos ni cuál indicar, y a veces nada más cambiamos porque salió uno que nos dijeron que era mejor, pero pues la experiencia durante todos estos años está plasmada fácilmente en la literatura. El control adecuado, pues ojalá se alcance la meta del control de la presión arterial, tener una normotensión sostenida y la detección y el control de otros factores de riesgo cardiovascular, que principalmente es la diabetes, la obesidad, las grasas elevadas y el ácido úrico alto, principalmente. Como dijimos, las metas de la presión arterial en la población general, menos de 140/90, en los pacientes diabéticos menos de 130/80, y todavía en los pacientes que tienen una proteinuria mayor de 1 gramo, menos de 125/75, es como les va mejor. Y pues otros factores de riesgo cardiovascular asociados, además de la diabetes, pues tenemos el tabaquismo, la obesidad y la elevación de los lípidos. Pues la estrategia general, pues acudir, checarse la presión arterial. Hay pacientes que tienen 20, 30 años, nunca se han checado la presión arterial, no se conocen que tienen la presión arterial alta. Si detectamos que tienen la presión arterial alta, pues al menos hay que hacer una biometría hemática, una química sanguínea, unos electrolitos séricos, una radiografía de tórax y un electrocardiograma y un examen general de orina. Esos serían los exámenes adecuados para un paciente hipertenso. Saber si tiene otras comorbilidades, ver que tenga adherencia al tratamiento y ver que este tratamiento no le cueste tener que dejar de trabajar o que el tratamiento sea tan costoso que no lo pueda llevar. Actualmente hay medicamentos como el enalapril, que son muy eficaces, que son económicos. Hay medicamentos como las tiazidas, la hidroclorotiazida, la clortalidona, que son económicos. Considerar tal vez el nifedipino, el amlodipino, todos esos serían buenas alternativas de primera línea. El losartán, también ya tenemos los sartanes genéricos, que pueden ser de buenas opciones, y no volvernos locos con tantos medicamentos. Bueno, y finalmente, y no menos importante, recordarle a los pacientes que si bajan de peso, pues también baja la presión arterial. Usualmente por cada kilo de peso puede bajar 1 milímetro de mercurio la presión arterial. Hay pacientes que pesan 110, 120 kilos, y a veces solo con la reducción del peso, hacer ejercicio 30 a 40 minutos. Bueno, aquí vemos
Esta es muy importante y la vamos a revisar con calma. La disminución del peso, ya comentamos, una dieta baja en sodio, también baja rica en antioxidantes, rica en frutas, vegetales y baja en grasas saturadas, también baja la presión. Una dieta hiposódica también baja la presión, y realizar ejercicio también baja la presión. Entonces, si le sumamos todos estos beneficios, pues habría muchos pacientes que, si se portaran bien o lográramos concientizarlos, tal vez solo con eso lograrían un adecuado control de la presión arterial y no tendrían por qué tomar medicamentos. Aquí tenemos finalmente, para acordarnos de la importancia del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los medicamentos que utilizamos para inhibir este sistema, que serían los YECAS y los ARAS. ¿Por qué se utilizan tanto? Se utilizan para prevenir EBC, se utilizan en insuficiencia cardíaca, en cardiopatía isquémica y también como protectores de la función renal. Y pues eso sería todo por el día de hoy. En conclusión, pacientes sanos sin otros factores de riesgo pueden iniciar tiazidas, pueden iniciar betabloqueadores. Pacientes diabéticos, utilizar YECAS. Si tienen intolerancia a los YECAS, utilizar los ARAS, se llaman ARAS 2. Pacientes con insuficiencia renal crónica, podemos utilizar calcio antagonistas, y si tienen una depuración arriba de 30, también podemos utilizar YECAS o ARAS. Pacientes con hipertiroidismo, beta bloqueadores. Pacientes con hiperplasia, hipertrofia o síndrome prostático, prazosina. Pacientes con insuficiencia cardíaca, pues podemos utilizar una combinación de YECA, que poco a poco se va ajustando, y beta bloqueadores. Pacientes, y finalmente, ¿qué otro grupo de pacientes? Pacientes con insuficiencia renal crónica, que tengan retención de líquidos, calcio antagonistas y diuréticos del tipo de furosemida. Ese sería en grande una conclusión mucho más simple, para que ustedes la tengan en consideración. Gracias. Doctor Jonathan, muchas gracias por su participación el día de hoy, y nos veremos la próxima. Muy bien. Los médicos también de los hospitales comunitarios que me escuchan y me ven y nos ven, muchas gracias. Nos veremos en la próxima sesión. Que tengan buenas tardes.